Hola a toda mi familia de Speech Therapy ILLC. Mi nombre es Lice Rodríguez y estamos juntos aquí hoy otra vez para hacerles llegar más información sobre todas las patologías y todas las dudas que puedan tener acerca de la terapia del habla, de Speech Therapy. Entonces, quiero primeramente agradecerle a todo el equipo de trabajo, quiero agradecer a toda mi familia, a todos mis pacientes, las familias de mis pacientes, mis amigos, por la buena acogida que tuvo nuestra primera disertación. Y casualmente justo de esa sale esta segunda, donde muchos tienen la duda de disartria, disfasia y afasia. Estas tres patologías muy comunes en mi población adulta surgieron a partir de este primer video que hice sobre los trastornos del habla y hablé de los más frecuentes en los Estados Unidos y ellos estaban en el top 6. Así que están entre los 6 más comunes dentro de nuestro país. Y entonces empiezan las dudas como, ok, pero se parecen, pero ¿cuál es la diferencia? Y en el día de hoy precisamente vamos a trabajar eso. Vamos a hablar sobre las diferencias y semejanzas que pudieran tener la disartria, la disfasia y afasia. De hecho, ya les dejé caer la primera, que es que está muy común en mi población adulta. Documento preparado por quien les habla, una servidora, Lice Rodríguez Jiménez, presidenta de Speech Therapy ILLC, máster en patología del habla y lenguaje y especialista en edad temprana acá en los Estados Unidos. Vamos a comenzar hoy sobre la agenda. Vamos a comenzar a hablar sobre los puntos que vamos a tocar. Vamos a tocar la disartria, vamos a hablar de sus conceptos, vamos a hablar de sus causas, lo mismo con la disfasia y la afasia, los tipos de ellas que puedan existir y vamos a enseñarles un esquema que preparamos que está súper bueno, que sé que con él vamos a aclarar muchas cosas. Luego de tocar todo por separado, vamos a unirlo para que sepan entonces a dónde vamos a llegar. La disartria, ¿y qué es la disartria? Es cuando los músculos del habla son débiles y difíciles de controlar y la persona con disartria suele tener dificultad para hablar o hablan a un ritmo. Por supuesto, cuando decimos que habla a un ritmo es para decir que habla a un ritmo diferente al que estamos habitual a escuchar. Las causas de la disartria pueden ser afecciones que dificultan los movimientos del músculo de la boca, la cara o el tracto respiratorio superior. Estamos hablando de lo que une la boca con la nariz, el tractor respiratorio superior. Los tipos de disartria: espástica, atáxica, flácida, hipercinética y hipocinética. Y bueno, por supuesto la mixta, que es una de las más frecuentes. Es bien difícil encontrar una sola, más bien siempre se encuentran 2 y 3 de estas juntas. Los síntomas de la disartria, la disartria puede variar según la causa subyacente y el tipo de disartria. Ahora, los síntomas que pueden incluir casi todas ellas en general es dificultad para hablar, el ritmo lento a la hora del habla y la capacidad de hablar fuerte. Es decir, que estas personas van a hablar como en un susurro. Van a tener tonos bajos de voz. Vamos a la disfasia. Concepto de la disfasia: es un trastorno del lenguaje que afecta la expresión y la comprensión. Se produce por una lesión o alteración, en el cerebro o en el sistema nervioso central. Suelen aparecer en los niños de 0 a 6 años de la edad que no han adquirido aún el lenguaje. Los niños con disfasia tienen dificultad para encontrar palabras, construir frases y entender el lenguaje. A veces usan la mímica, es decir, los gestos, para comunicarse. Aquí estamos diciendo que suelen aparecer a esta edad, pero cuando somos adultos, que tenemos derrames cerebrales, que tenemos parálisis faciales inclusive, empiezan a haber problemas del sistema nervioso y problemas corticales, es decir, a nivel cerebral, y es ahí donde entra en la población adulta esta patología. Vamos a ver los tipos de disfasia. La disfasia la tenemos en 3 categorías. La expresiva, como bien le dice, se va a ver afectada la parte de producir lenguaje. La receptiva, que quiero hacer un stop aquí, porque la receptiva no solo va a ser que no comprenda lo que le están diciendo, sino que se lo puedes dar por escrito, que tampoco lo va a comprender. Y la mixta, que es donde van a estar mezcladas las dos, tanto la expresiva como la receptiva, que de hecho también es uno de los más comunes porque es bien difícil que estén por separado. Casi siempre viene junto expresivo con receptivo. Seguimos a lo que provoca la disfasia. Las causas de esto pudiera ser, como ya habíamos hablado primero, las lesiones cerebrales. Eso está de primer lugar. También tenemos factores hereditarios, porque puede ser hereditaria, algún
trastorno cerebral que pueda heredar. Tenemos las enfermedades infecciosas, falta de oxígeno al parto, periodos largos de hospitalización. Todo eso puede provocar la disfasia. Ahora, vamos al último de los conceptos que vamos a trabajar hoy. La afasia. ¿Qué es la afasia? Es un trastorno que afecta la manera en que te comunicas. Puede afectar el habla, además de la forma en que escribes y comprendes el lenguaje escrito y oral. Se van los dos otra vez. Vamos entonces a la causa. Ocurre por un daño en una o más partes del cerebro relacionadas con el lenguaje. Déjenme aquí vamos a hacerlo más adelante. Muchas veces las causas de las lesiones en el cerebro es un ataque al cerebro. Un ataque al cerebro ocurre cuando un coágulo de sangre, una rotura en un vaso sanguíneo no deja que el flujo de sangre llegue a alguna parte del cerebro. Las células del cerebro mueren cuando no reciben su cantidad normal de sangre, ya que esta transporta el oxígeno y nutrientes importantes. Otras causas de lesión en el cerebro son golpes graves en la cabeza, tumores en el cerebro, heridas de bala, infección en el cerebro y trastornos neurológicos progresivos como la enfermedad del Alzheimer. Justo en el otro video que les compartí, habíamos puesto el Alzheimer como una enfermedad neurodegenerativa que era una de las principales causas hoy de la afasia. Es decir, aquí lo volvemos a retocar. Todo lo que sea una enfermedad degenerativa, todo lo que sea una lesión del cerebro, tanto de golpes como de heridas de bala, como del mismo cuerpo que recibe la lesión cerebral, un ataque del cerebro, que el ataque del cerebro no es más, como bien lo dice de la explicación, de un coágulo, una rotura de vaso sanguíneo que no deja que el flujo de sangre continúe. Todo lo que provoque eso va a ser una posible causa para provocar afasia. Es decir, que con el tiempo va a ir perdiendo la habilidad tanto de receptiva como expresiva, la habilidad de hablar, del lenguaje. Vamos entonces a los tipos de afasia. Los tipos de afasia se categorizan en dos grupos, los fluentes y los no fluentes. Aquí es donde quiero hacer el stop que iba a hacer anteriormente, porque ahí te decían que las partes cerebrales involucradas con el habla. Quiero hacer un stop y decirles que el cerebro tiene dos partes involucradas en el habla. Tenemos la zona de Broca y tenemos la zona de Wernicke. La zona de Broca está relacionada con todo lo que es lo expresivo. Y la zona de Wernicke es todo lo que está relacionado con lo receptivo. Ahora, sabiendo esto, vamos a ver que la afasia fluente se caracteriza por un habla fluida pero con errores. Se caracteriza también por hablar excesivamente, dificultades por comprender el lenguaje y tenemos varios ejemplos de afasia. Los tipos de afasia influentes, es decir, lo que afecta a la zona de Wernicke, sería afasia de Wernicke, afasia transcortical sensorial y afasia anómica. En la afasia de Wernicke te explica que las personas pueden hablar en oraciones largas y complejas, pero sin sentido, añadiendo palabras innecesarias o inventando palabras. Entonces vamos a la afasia no fluente. La afasia no fluente es la que va a hacer un daño en la zona de Broca, lo que es expresivo. Entonces tenemos tres tipos, la afasia de Broca, tres tipos de afasia no fluente, la afasia de Broca, la afasia transcortical motora y la afasia global, que es la más severa de estos tres tipos, donde hay ya pérdida casi total de la capacidad de comprender y expresar lenguaje. Es decir, que en fluentes y no fluentes tenemos en la fluente la zona de Wernicke y tenemos en la no fluente la zona de Broca. Todo lo que es receptivo, Wernicke es receptivo y Broca es expresivo. Viendo esto, vamos entonces y ya llegamos al arroz con pollo de la cosa. Acá tenemos las tres en un esquema, las tres patologías, afasia, disartria y disfasia, y vamos entonces a entender las dos azules, afasia y disfasia, es la misma condición, es decir, todas van a ser a daños cerebrales, pero van a ser de diferentes grados de severidad.
La fascia va a ser el grado siempre más severo de la disfasia. Es decir, que en la disfasia podemos hablar de una pérdida de comunicación, de la habilidad comunicativa, pero a niveles leves o moderados. Ya cuando vamos a niveles severos y profundos, tenemos que categorizar como afasia. La disartria, que la vemos en amarillo bien separado, es una destrucción de los músculos de la hora de producir lenguaje. Es decir, que la disartria es a nivel muscular. Espero que esta tabla, este esquema de este arroz con pollo les haya aclarado bastante. La verdad que nos quedó bien espectacular. Aquí tenemos algunos rasgos específicos de cada uno. Y bueno, lo tenemos acá junto. La disfasia con la disartria se asemejan en que tienen dificultades a la hora de hablar. Y la fascia con la disartria en que el habla es entendible. No se puede entender lo que la persona con esta patología puede hablar. Espero que esta les haya servido. Y vamos entonces, le he aclarado todo. Después que habíamos tocado cada uno de los puntos, le he aclarado ya el completo. Vamos a ver entonces Vamos a ver entonces estos posibles tratamientos sin, por supuesto, tener enfrente un paciente. Recuerde siempre que estos son como tratamientos a grandes rasgos. Siempre el tratamiento va a depender a la hora de evaluar de muchos factores que tenga ese paciente. No solo de él que sea capaz de llegar o no llegar, sino también a su alrededor, su ambiente, su zona de confort, todo. Todo eso va relacionado en una evaluación antes de decidir un tratamiento. Entonces, a rasgos muy grandes, vamos a ver que la disartria depende en gran medida de la alteración que provoca el trastorno. Ya se lo habíamos dicho, corregir la última elimina los síntomas. Sin embargo, existen las intervenciones para mejorar el habla en los casos en que no se puede modificar el problema subyacente, es decir, ninguna operación puede arreglar a nivel cerebral la situación, por lo que ya se usan entonces terapias para modificar un poco lo que es el habla. Los objetivos principales de la logopedia, es decir, de la terapia del lenguaje del habla, en los casos de disartria son fortalecer los músculos implicados en el habla, mejora de la respiración y lograr una pronunciación adecuada y facilitar la comunicación entre la persona afectada y sus seres cercanos. Es decir, realmente durante la terapia del habla nos podemos ayudar de mucho masaje para ayudar a relajar, del Z-Vibe, que es un equipo que usamos mucho para lo que es la vibración de todos estos músculos, los depresores linguales, las esponjas, es decir, tenemos muchas herramientas para utilizar para ayudar a la disartria y mejorar, por supuesto, fortalecer porque a veces lo que es el contrario, están rígidos, los tenemos que relajar. Entonces, relajar estos músculos para hacer una correcta movimiento y poder articular. Mucho ejercicio, mucho masaje lleva a la disartria. Vamos a ver a la disfasia. La disfasia son ejercicios para distinguir los sonidos. Recuerden, vamos otra vez que la disfasia se parece mucho a la fascia, recuerden la tabla anterior que solo cambia el grado de severidad. Por eso es que se puede poner a uno o al otro. Cuando están en el problema del habla expresivo, está en leve o moderado, lo podemos llamar disfasia todavía, siempre que no esté en profundo o severo, porque ya sí sería una fascia. Ya prácticamente de ahí a la incapacidad de poder hablar, ya es un hilo bien fino. Entonces, la disfasia, ejercicios para distinguir sonido. Vamos a empezar a ayudar a ese paciente a empezar a reconocer los sonidos para que entienda lo que se le está diciendo. Trabajo de la memoria auditiva, que no pierda ese oído auditivo de distinguir ese sonido. Todo va de la mano. Ejercicios de aumento del vocabulario, ejercicios de bucofaciales, es decir, todo lo que es oral motor, todo lo que es ejercicio de la boca, tanto adentro como por fuera. Ejercicios para organizar el campo semántico, es decir, organizar la palabra y, por supuesto, comprender esa palabra. Y bueno, ahí te dicen que otras actividades de comprensión verbal y demás. Entonces, en la fascia, participar en sesiones de terapia sí es posible.
porque ya en la gran mayoría la fascia pierde ya casi que, ya le digo, es un hilo bien pequeño, es la pérdida del habla prácticamente, es la pérdida del lenguaje, la capacidad de comunicar. A hablar de una manera más simple, usando frases cortas y sencillas, tanto como para referirte hacia él, como para él referirse, esa persona afectada, referirse a algo que desea. Siempre la palabra corta, comer, baño, la palabra corta. Quiero ir al baño, no le podemos pedir frases. Tenemos que pedir la palabra corta. Y si es una frase, quizás 2 palabras, no más. Quiero baño, quiero comer, sencillo, todo bien sencillo. Repetir el contenido de las palabras a escribir, es decir, que sea capaz de escribir la palabra clave de lo que tú le estás diciendo. Usted le dice, quiero baño, ¿qué escribirías? Quiero o baño, la palabra necesaria para que haga como una grabación, algo de que lo ayude a memorizar, que no pierda esa palabra. Hablar de manera natural y de forma apropiada como un adulto. Limitar las distracciones cuando sea posible, como apagar o bajarle el volumen a la radio, a la televisión. Incluirlo en conversaciones. Es decir, que cuando tenemos estas afectaciones, fíjate que dice participar en sesiones de terapia si es posible, es el número 1. Ya ahí estamos excluyendo, pero realmente debemos de tratar de tener a esa persona incluida al 100%. Aunque no sepa ni de lo que estamos hablando, pero conversar con ella, hablar con ella, no perder, seguir hablando. Si no entiendes, lo corriges, pero lo vas a corregir de una manera positiva, de una manera natural, porque una de las características también es evitar corregir lo que dice. Pero vamos a hacerlo, vamos a corregir de una manera saludable. Ay, no, así no se dice. Repite otra vez, que tú quieres, no entiendo. No, vamos a hacerlo de una manera positiva. ¿Me puedes repetir, por favor? Ah, sí, ya, ¿cómo no? Vamos a hacerlo. Vamos a comer, claro que sí. ¿Me entiendes? Vamos a hacerlo de una manera positiva siempre y cuando lo hagamos, porque realmente no lo debemos, para que esté animado a cualquier tipo de comunicación, de habla, de gestos, de señales. Y ahí vamos entonces a empezar porque realmente a la pérdida del lenguaje va a comenzar mucho lo que es la instauración de nuevos gestos, de nuevas señas, porque va a empezar a comunicarse mediante esa vía, porque con el paso del tiempo la fascia pierde totalmente la capacidad del habla, o se queda algo, pero bien poco, bien limitado. Entonces vamos a usar eso como posibles tratamientos para una de estas características. Como pueden ver, vamos otra vez a rasgos grandes. Disartria, algo motor, algo articulatorio. Disfasia y afasia se parecen mucho, solo lo diferencia la categoría en la que pudiera estar esa pronunciación, ese lenguaje, esa comunicación expresiva. Y bueno, y la disartria de la disfasia, que siempre van a tener algo de lenguaje expresivo afectado. Pues nada, espero que hasta aquí hayan podido aclarar muchas dudas, ver las diferencias entre ellas, los posibles tratamientos entre ellos, o realmente no son tratamientos, esos son algunos tips a utilizar con ellos, con alguna persona que tenga estas características. Así que sí, ya sabes, si tiene en casa alguna persona que tenga estas características, espero que pueda usar todos estos tips y espero que haya podido entender un poquito más de cómo se pudiera sentir esa persona y de la ayuda que necesita, y espero que lo haya aprendido con nosotros, con Lice Rodríguez Jiménez en Speech Therapy ILLC, compañía que se dedica a lo que es terapia del habla, y tenemos también ITDS, Infant and Toddlers Development Specialist, que es especialista en edad temprana. Un placer más volverlos a saludar. No olviden escribir cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que les haya impresionado, que quieran saber más.
compartan conmigo, por favor, para yo poder seguirlos guiando, seguirlos ayudando. Yo de paso también me voy nutriendo, porque aunque ustedes no lo crean, hay muchas cosas que tengo ya empolvaditas. Estoy graduada en el 2009 y tengo que desempolvar para poder ayudarlos. Y eso me encanta porque me renueva muchos conocimientos. Esto realmente es una cosa que no se para de estudiar. Tiene mucho todos los días que aprender. Entonces, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final y tenga una linda semana.